Fundamentos del Imperio Romano. ¿Quién fue el primer emperador romano? Octavio Augusto fue el primer emperador romano, gobernando desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, adoptado por Julio César, consolidó el poder tras vencer a Marco Antonio y Cleopatra. Transformó Roma de república a imperio, estableciendo un modelo de gobierno que duraría siglos. ¿Qué diferencia había entre un emperador y un dictador romano? El dictador era una figura de la república con poderes extraordinarios, pero temporales. El emperador, princeps, era un líder permanente con control militar, político y religioso. Aunque en la práctica era una monarquía, mantenían la ficción republicana. ¿Cómo se elegía a un emperador romano? No había un método fijo. A menudo eran proclamados por el ejército, adoptados por el emperador anterior o elegidos por el Senado. Con el tiempo, la sucesión dinástica y el apoyo militar se volvieron clave. Dinastía Julio-Claudia, 27 a.C. y 68 después de Cristo. ¿Qué logros destacan en el reinado de Augusto? Estableció la Pax Romana, reformó el ejército, creó servicios públicos y promovió el arte y la arquitectura. Reorganizó las provincias y consolidó el poder central. ¿Quién fue Tiberio y cómo fue su gobierno? Sucesor de Augusto, fue un hábil administrador, pero impopular. Su gobierno se tornó represivo, especialmente en sus últimos años cuando se retiró a Capri. ¿Por qué Calígula es recordado como un emperador loco? Gobernó con crueldad, extravagancia y posibles trastornos mentales. Se le atribuyen actos como nombrar cónsul a su caballo y exigir adoración como un dios. ¿Cómo gobernó Claudio a pesar de sus defectos físicos? A pesar de su tartamudez y cojera, fue un gobernante eficiente. Expandió el imperio, conquista de Britania, mejoró la administración y construyó acueductos. ¿Qué causó la caída de Nerón? Su tiranía, megalomanía y persecución de opositores, incluidos cristianos. Tras una revuelta militar y perder el apoyo del Senado, se suicidó en 68 después de Cristo. Año de los 4 emperadores y los Flavios, 68 y 96 después de Cristo. ¿Qué fue el año de los 4 emperadores? En 69 después de Cristo, Roma tuvo 4 emperadores: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Fue un año de caos tras la muerte de Nerón, resuelto por la victoria de Vespasiano. ¿Qué aportó Vespasiano como emperador? Restauró la estabilidad y las finanzas del imperio. Inició la construcción del Coliseo y estableció la dinastía Flavia. ¿Qué hizo Tito durante su breve mandato? Conocido por su generosidad, supervisó la finalización del Coliseo y respondió eficazmente a catástrofes como la erupción del Vesubio y un incendio en Roma. ¿Por qué se considera autoritario a Domiciano? Concentró el poder, incrementó la censura y persiguió a senadores. Fue asesinado en una conspiración palaciega. Los 5 buenos emperadores, 96 y 180 después de Cristo. ¿Qué caracteriza a los 5 buenos emperadores? Gobernaron con sabiduría y justicia, adoptando a sus sucesores en lugar de transmitir el poder hereditario. Supervisaron una época de gran estabilidad y prosperidad. ¿Cómo gobernó Nerva? Fue un emperador transicional tras el asesinato de Domiciano. Restableció la legalidad y adoptó a Trajano como sucesor, asegurando la continuidad. ¿Por qué se considera a Trajano uno de los mejores emperadores? Expandió el imperio a su máxima extensión, conquistando Dacia. Realizó obras públicas como el Foro de Trajano y promovió políticas sociales. ¿Qué hizo Adriano por el imperio? Consolidó las fronteras en lugar de expandir. Construyó el Muro de Adriano en Britania y fue un gran mecenas de las artes y la arquitectura. ¿Qué legado dejó Antonino Pío? Gobernó pacíficamente durante 23 años. Fue un gran administrador, promovió la justicia y la filantropía. ¿Cómo fue el gobierno de Marco Aurelio? Filósofo estoico, gobernó en tiempos difíciles, plagas, guerras. Escribió Meditaciones, una obra clave del estoicismo. Luchó contra los germanos y partos. ¿Qué problemas trajo el gobierno de Cómodo? Hijo de Marco Aurelio, fue autocrático y extravagante. Participaba en combates de gladiadores y fue asesinado por su propia guardia. Crisis del siglo III, 180-284 después de Cristo. ¿Qué causó la crisis del siglo III? Una sucesión rápida de emperadores, invasiones bárbaras, inflación y guerras civiles. El imperio casi colapsa. Crisis del siglo III, 180 y 284 después de Cristo.
¿Qué causó la crisis del siglo III? Una sucesión rápida de emperadores, invasiones bárbaras, inflación y guerras civiles. El imperio casi colapsa. ¿Qué fue la anarquía militar? Un periodo en que generales del ejército se proclamaban emperadores por la fuerza. Hubo más de 20 emperadores en 50 años. ¿Quién fue Aureliano y qué logró? Reunificó el imperio tras la secesión del Imperio Gálico y Palmira. Fortificó Roma con una muralla y restableció la autoridad imperial. Tetrarquía y Constantino, 284 y 337 después de Cristo. ¿Qué reformas hizo Diocleciano? Estableció la tetrarquía, 4 gobernantes, reformó la administración y la economía, y persiguió cristianos en su intento por revitalizar el paganismo. ¿Qué es la tetrarquía? Sistema en que el imperio fue dividido entre 2 Augustos y 2 Césares. Falló al morir Diocleciano, pues reavivaron las luchas por el poder. ¿Qué importancia tiene Constantino el Grande? Legalizó el cristianismo, Edicto de Milán, fundó Constantinopla y se convirtió al cristianismo antes de morir. Reunificó el imperio bajo su mando. ¿Qué fue el Concilio de Nicea? Convocado por Constantino en 325 después de Cristo, definió la ortodoxia cristiana contra el arrianismo. Fue clave en la historia de la Iglesia. Cristianismo y fin del Imperio Occidental. ¿Qué emperador hizo oficial el cristianismo? Teodosio I, en el año 380 después de Cristo, declaró el cristianismo como religión oficial del imperio y prohibió los cultos paganos. ¿Qué hizo Juliano el Apóstata? Intentó restaurar el paganismo frente al cristianismo. Gobernó brevemente y murió en campaña. Fue el último emperador pagano. ¿Cómo y cuándo se dividió el Imperio Romano? Tras la muerte de Teodosio y en 395 después de Cristo, se dividió entre sus hijos, Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente. La división se volvió permanente. ¿Quién fue Rómulo Augustulo? Último emperador del Imperio Romano de Occidente, depuesto en 476 después de Cristo por el germano Odoacro, lo que marca el fin simbólico de Roma Occidental. Imperio Romano de Oriente, Bizancio. ¿Quién fue el emperador Justiniano y gobernó el Imperio Bizantino, 527 y 565, codificó las leyes romanas, Corpus Iuris Civilis, y reconquistó parte del antiguo Imperio Occidental? ¿Qué importancia tuvo Teodora, su esposa? Influyó profundamente en su política, especialmente durante la revuelta de Nica. Fue defensora de los derechos de las mujeres. Temas generales. ¿Cuántos emperadores tuvo Roma? Más de 70 en el Imperio Unificado, y muchos más contando el Imperio Bizantino. ¿Qué emperadores fueron divinizados? Muchos emperadores, especialmente los Julio Claudios, fueron declarados dioses tras su muerte por el Senado. ¿Hubo emperatrices con poder real? Sí, mujeres como Livia, Agripina y Teodora influyeron en decisiones de Estado. ¿Qué papel jugó el ejército en la política imperial? Fue determinante, proclamaba emperadores, derrocaba a otros y podía asegurar la lealtad imperial. ¿Existieron emperadores usurpadores? Sí, muchos generales y gobernadores se proclamaban emperadores ilegítimamente en tiempos de crisis. ¿Qué emperadores fueron asesinados? Muchos, incluidos Calígula, Cómodo, Caracalla, Aureliano y Domiciano, murieron por conspiraciones o traiciones. ¿Qué emperadores fueron cristianos? Desde Constantino y en adelante, casi todos los emperadores fueron cristianos. ¿Qué emperadores construyeron más obras públicas? Augusto, Trajano, Adriano y Justiniano destacan por obras como templos, caminos, murallas y acueductos. Cultura e impacto histórico. ¿Cómo influyeron los emperadores en la religión romana? Impulsaron el culto imperial y, más tarde, promovieron el cristianismo. ¿Qué relación tenían con el Senado? El Senado fue respetado por algunos, Augusto, Nerva, ignorado por otros, Nerón, Cómodo. Su poder fue simbólico en la mayoría de los casos. ¿Hubo emperadores filósofos? Marco Aurelio fue el más destacado, pero también Adriano tenía interés en la filosofía y las artes. ¿Qué emperadores eran militares destacados? Trajano, Aureliano, Diocleciano y Constantino fueron hábiles estrategas y comandantes. ¿Qué emperadores enfrentaron grandes crisis? Marco Aurelio, plaga, Diocleciano, crisis económica, Aureliano, separación imperial, Teodosio, división definitiva. ¿Qué importancia tuvo el título de César?
Originalmente apellido de Julio César, luego se convirtió en un título imperial asociado al heredero al trono. ¿Cómo afectó el Imperio Romano al derecho moderno? La codificación de Justiniano sentó bases para el derecho civil europeo. ¿Qué emperadores están mejor representados en el arte? Augusto, Trajano, Adriano y Constantino tienen numerosas estatuas, monedas y relieves en todo el imperio. ¿Hubo emperadores menores de edad? Sí, como Gordiano III o Rómulo Augustulo, quienes fueron controlados por regentes o militares. ¿Qué legado dejaron los emperadores romanos? El modelo imperial, la administración, el derecho, la infraestructura y la difusión del cristianismo son sus legados más duraderos.